¿Qué tal, ingenieros? El día de hoy nos toca la práctica sobre las funciones y propiedades de los líquidos de corte. Los líquidos de corte son fluidos que utilizamos en los procesos de corte por arranque y viruta para cumplir ciertas funciones. Existen diferentes tipos de líquidos, sin embargo, pudiéramos hacer una clasificación muy general sobre los tipos, que serían los aceites íntegros, las emulsiones oleosas, que son emulsiones evidentemente agua-aceite, las soluciones semisintéticas y las soluciones totalmente sintéticas. Los líquidos de corte buscan satisfacer la necesidad de lubricar, que se refiere a reducir la fricción entre la herramienta y la pieza de trabajo. Esto conlleva la reducción de la generación de la temperatura por fricción. Cabe mencionar que sería por fricción porque la gran cantidad de calor se genera básicamente por el arranque del mismo material o los deslizamientos de las placas en el proceso de formación de viruta. Recuerden que por eso se llama proceso de corte, porque el material entra a corte. También tiene la función de refrigerar, que ahí sí es tratarse de llevar la mayor cantidad de calor posible con la finalidad de evitar que haya crecimientos térmicos indeseados en la pieza de trabajo y poder manejar un control dimensional adecuado de la pieza. Además de, al llevarse el calor, alargar bastante más la vida útil de la herramienta, eliminar o tratar de controlar algunos tratamientos térmicos superficiales indeseados que se le pudieran generar a la pieza de trabajo. También tiene la función de lo que es la eliminación de la viruta. Esta eliminación de la viruta básicamente es mantener limpia el área de trabajo con la finalidad de que no interfiera la viruta, que ya es material removido para dar la forma, que no interfiera en el proceso y que genere pequeñas incrustaciones o no dé la calidad necesaria para el mantener el acabado superficial el cual fue requerido. También es muy importante la protección frente a la corrosión. Al quedar expuesto el material se vuelve bastante susceptible a la corrosión, entonces el fluido de corte debe de proteger la pieza de trabajo, también la herramienta, pero sobre todo la pieza de trabajo, para que no sufra la corrosión que pueda generar un problema posterior. Muy bien, hijes, para que un fluido pueda cumplir con estas funciones, evidentemente debe tener ciertas propiedades que le permitan cumplir con dichas funciones. Por ejemplo, para que sea un buen refrigerante, es necesario que tenga una buena conductividad térmica, esa sería una propiedad, y otra sería un alto calor específico, es decir, que fuera capaz de absorber mucho calor sin cambiar de fase, sin evaporarse. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una baja viscosidad ayudaría bastante en la eliminación de viruta porque se llevaría las virutas hacia el depósito. ¿De acuerdo? El mantener una cierta capa de oleosa sobre la pieza lograría una protección frente a la corrosión y la lubricación que tal vez estemos buscando. Depende mucho del tipo de fluido de corte. Al final de cuentas, no son las únicas propiedades que se tienen. También algunas de ellas, sobre todo las que son emulsiones oleosas, generan bacterias que pueden hacer que se eche a perder nuestro líquido de corte. Es por ello que se le ponen aditivos, por ejemplo bactericidas, que evitan la formación de bacterias que hagan que se eche a perder nuestro fluido y lo tengamos que desechar de forma prematura. No olviden que muchos de ellos tienen aditivos de extrema presión como azufres y cosas así que son bastante contaminantes. O sea, los líquidos de corte, al final de cuentas, cuando nos deshacemos de ellos tendríamos que pagar un confinamiento, o sea, implica gasto tanto de adquisición, de manutención y de eliminación de líquido. También es bastante común la utilización de agentes
que eviten la generación de espumas, por ejemplo, o que tengan aditivos que nos permitan mantener más tiempo lo que es la emulsión entre el aceite y el agua. Y así nos vamos a encontrar un montón de aditivos que les ponen a los fluidos para mejorar sus propiedades, ¿de acuerdo? Hoy nos vamos a centrar en las propiedades de refrigeración, ¿de acuerdo? Para ello les explico qué haremos de práctica. En nuestra práctica nosotros contamos con dos recipientes donde vamos a comparar el agua contra un líquido semisintético, es decir, uno de ellos lo vamos a llenar de agua, y el otro lo vamos a llenar de un fluido semisintético. De hecho, ese fluido está diluido en agua, es base glicol y está diluido en agua. Entonces, muchas de las emulsiones, estas que están aquí, emulsiones oleosas, tratan de aprovechar las propiedades refrigerantes que tiene el agua con las propiedades de lubricación que tiene el aceite, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a comparar directamente las propiedades refrigerantes del agua con las propiedades refrigerantes de un líquido de corte semisintético. Para ello vamos a llenar los recipientes, vamos a generar calor que se va a ir directamente incrementando la temperatura de ambos fluidos. Vamos a colocarle un termómetro a cada uno de ellos. De tal modo que me permita evaluar la temperatura, tanto el incremento de temperatura que vamos a ir teniendo, cómo va a ir incrementando la temperatura tanto en el agua como en el líquido de corte. ¿Recuerdo? Va a ir incrementando esa temperatura. Lo que queremos ver al final de cuentas es la capacidad que tenga de absorber calor sin cambiar de fase. Va a incrementar la temperatura al estarle inyectando calor, un flujo de calor hacia arriba a nuestro sistema, de tal modo que va a llegar un punto en que el calor que admite el fluido ya no lo va a utilizar para subir la temperatura, sino para empezar a cambiar de fase. Es decir, va a tener un valor máximo. Lo mismo sucederá cuando metamos el calor en el líquido de corte, ¿de acuerdo? Entonces va a llegar un momento en que alcance una temperatura máxima y a partir de ahí el calor que le ingresa al fluido se utilice para el cambio de fase y ya no para el incremento de temperatura. Lo que estamos tratando de averiguar es cuál de los dos fluidos es capaz de absorber más calor sin cambiar de fase. Para ello vamos a pasar a la práctica y regresamos para ver las conclusiones. Muy bien, ingenieros, este es el instrumento con el que realizaremos nuestra práctica. Básicamente son dos resistencias de la misma potencia, las cuales están una inmersa en agua y la otra está inmersa en líquido de corte base glicol. El objetivo, como mencionamos hace rato, es básicamente administrar la misma cantidad de calor en ambos recipientes que tienen la misma cantidad de fluido, con la intención de evaluar cuál de los dos es capaz de admitir más calor sin cambiar de fase. Para ello pusimos unos termómetros, los cuales están inmersos hasta esa rayita que es la que indica cuál es la posición de inmersión. En ambos casos está ahí y podemos ver la temperatura del fluido al inicio. En el caso del refrigerante es de 29 grados, en el caso del agua es 30 grados. Tenemos la temperatura ambiente, que son 30 grados. Entonces vamos a empezar por encender el sistema y medir el tiempo y ver la temperatura máxima que puede llegar a admitir cada fluido sin cambiar de fase. Muy bien, voy a arrancar las dos resistencias de forma simultánea. Podemos ver cómo el fluido caliente empieza a subir.
los casos. Podemos ver también cómo la temperatura del termómetro empieza a incrementarse. Prácticamente llegó a 45, vamos a ver el agua. El agua es un poco más lenta para incrementar su temperatura. Tiene una mayor capacidad de absorción de calor el refrigerante. $50. $55. Prácticamente ya llega a 60.
En teoría, por la presión atmosférica de la ciudad, debe de estar ligeramente abajo de 100 grados el agua. Vamos a verificar en qué temperatura va. Está a punto de llegar a 90 grados. El líquido de corte. Sobrepasa los 90. Está a punto de llegar a 94. Debe estar los dos fluidos por llegar a la saturación de calor para empezar a cambiar de fase. Acuérdense que al llegar a la temperatura que requiere para el cambio de fase, todo el calor que empiece a entrar al fluido lo va a utilizar para cambiar de fase, por lo tanto deja de incrementar su temperatura. Ya es mucho lo que borborea el líquido de corte, el agua también. Vamos a ver el agua, va a 95, pero sigue subiendo. Eso quiere decir que aún no llegamos a la temperatura. Vamos a ver el líquido de corte. Sobrepasó los 100, pero al parecer sigue subiendo aún un poco más. Vamos a mantenerlo así, esperando que deje de haber incremento en la temperatura. El líquido de corte, hay mucho vapor. Ya va llegando a 102 grados. El agua se quedó a 98, ya no sube más. Hay 4 grados centígrados de diferencia. Sin embargo, este líquido de corte no es puro, tiene una dilución al agua, es decir, si fuera más puro tendría mayor capacidad de absorber calor sin cambiar de fase. Ya no va a subir más, ya trae 102 por un buen ratito y el agua trae 98 por un buen rato. Entonces vamos a apagar el sistema. Muy bien, ingenieros, ya básicamente quitamos la fuente de calor. La temperatura que alcanzó el agua ya va para abajo, pero llegó a tener 98 grados. El líquido de corte llegó a tener 102 grados, ahorita ya va para abajo al quitar la fuente de calor. Muy bien, ingenieros, entonces, como vieron en la práctica, el agua llegó hasta 98 grados centígrados. Fue la temperatura máxima que pudo alcanzar cuando ya empezó a utilizar el calor para cambiar de fase. Mientras que el líquido de corte llegó hasta 102 grados centígrados. Esa fue su temperatura y todo el calor que recibió a partir de ese momento lo utilizó para cambiar de fase. Es decir, que entre el agua y el líquido de corte sintético, diluido o semisintético, teníamos 4 grados centígrados de diferencia. Como comentamos en la práctica, si el líquido de corte hubiese sido más puro, muy probablemente hubiéramos alcanzado un valor mayor, a 102 grados. En el laboratorio hemos alcanzado a tener hasta 108 grados centígrados con líquidos de mayor pureza. Sin embargo, ahorita es suficiente como para emitir un juicio a partir de los datos que pudimos observar en la práctica.
Ingenieros, con esto queda concluida la sesión de laboratorio. Espero que la información sea útil como para poder discernir entre las propiedades que puede llegar a tener un líquido de corte que sea una emulsión con agua, o un líquido de corte semisintético, o si fuese aún más puro, un líquido de corte totalmente sintético. Espero que con esa información realicen su práctica, la cual, como lo saben, tienen en su Dropbox para que puedan descargar y llenar la información necesaria para su reporte. Muchas gracias, ingenieros, y síganse cuidando, por favor.